Parte 16. Desde mi mismo cielo. De un año después de mi muerte, el doctor Shim llamó a casa para decir que no iría a cenar, pero Rosa hizo un ejercicio de todos modos y estiraba en la alfombra del rincón más calcentino de la casa ese invierno. No podía evitar dar la vuelta y más vueltas de la ausencia de un marido que dejaba estas consecuencias en el cuerpo. Le suplicaba que la soltara, se encontrara mientras se implicaba hacia adelante con los brazos extendidos hacia los dedos de los pies, se moviera descontroladamente la mente y olvidara lo menos ligero, que agradaba los anhelos de la estirarse en sus propios cuerpos al doblarse. Llegó casi al suelo la ventana de momento, interrumpida por metálico calefactino de una luna que le gustaba dejar apagada porque molestaba los ruidos que hacía fuera hacer eso, porque todas las hojas de las flores caían dentro del sendero, pero los pájaros decían ser blanco, generalmente de su rama, cuando estiramiento cuando entró en un calor y se volvió de misma y de la casa donde se encontraba la desvanecición de sus años. Su hijo aún así figuraba de su una mujer. Algunos estudiantes adoraban lo que hacía llegar en una casa tarde. Era porque ella también lo había experimentado y se había desprendido de ello, de haber sido heredera de hace mucho tiempo. Era habitación. De pronto oyó ruidos. Holly ladraba de calles más bajo del perro de los Hilby y respondía y movía la habitación de piso arriba. Por fortuna acabó un momento. Volvió a interrumpir, dejando fuera el resto del mundo. Salvó el cigarro de una vez cuando fumaba tantas hurtanillas como podía para no dar el ejemplo de Ray. Luna se había mantenido en forma de muchas mujeres del vecindario. Le recomendaba lo bien que observaba algo en los establecimientos. Si no le importa contarle su secreto, cuando ella siempre entendiendo esas peticiones simplemente como una forma de estar conversiones en una solitaria que vecina en un país extranjero, pero mientras estaba en una postura estruanza y respiración que se iba comprobando hasta volverse profunda, incapaz de soltar y abandonarse todo. Agotamiento la idea de hacerse cuando Ray se hiciera mayor a su marido, trabajar en más horas metiendo los pies, subían las pantorrillas hacia la, posteriormente la rodilla rompió a tropezarse en el rezago. Sonó el timbre de la puerta. Runa se alegra al escapar y pesar de la orden. Era para ella una especie de meditación. Se levantó un salto, enrolló alrededor de la cintura un chal colgando un respaldo de una silla con la música de Ray, bajando todo el volumen por la escalera. Un frío, solo un instante pensó que tal era un vecino que venía quejándose de la música. Iba con leotardos con los ojos chal. Un Ubran, estando Ruth, con una voz sola dijo Ruana, ¿puedo ayudarte en algo? Vino a ver a Ray. Todo eso tuvo que decir, dicho casi gritos, causa de estrando, llegando piso de arriba. Ruth entró en el vestíbulo, gritó. Señalmente las escaleras observó a Runa, excavaba la mirada de Olga en los pechos de Ruth. Jersey, de cuello alto, parca, podía esperar en ella, se dijo. Ruth estaba en la tienda de comestibles con su madre cuando vio las velas entre platos, pasteles, cubiertos, plásticos. Ese día la clase se había ido conscientemente, era como que ella había hecho entonces, tumbarse en la cama, leer la campanilla de cristal, ayudar a la madre a ordenar, lo que la padre insistía que llamaba convertir su herramienta. Ella no podía convertir poesía, acompañar a la tienda. Comestibles no era apuñalar, pudiera señalar aniversario de mi muerte. Se sentaba, decía algo que a ver las velas supongo inmediatamente iría a casa de Ray a pedir la compañía de bien encuentro de la plataforma de lanzamiento. Peso compañeros de clase había tomado la pareja a pesar de lo que las pruebas demostraban lo contrario. Ruth ya había dibujado tantos desnudos femeninos como quisiera cubrirse la cabeza con pañuelos, escribir sobre Hanny, protestar con el cuello contra la opresión que fue piernas, axilas, ojos de sus compañeros. Seguían siendo la niña rara. Sabía que sorprendía besándose con un chico raro. Lo que nadie comprendía que no podía ni siquiera que ella había sido experimentada entre ellos. Ray se había besado en un Ruth que había besado a nadie en el modelo. Había decidido besar y ver qué pesaba. Si no había dicho nada, Ruth tumbaba la mano entre las hojas de acerca de los aparecimientos de los profesores. Yo tampoco reconocía a Ray. Sentirse algo cuando bastantemente Susie que era esa noche que volví a besarla y pregunté sin ella. Pensaba lo mismo y el sexo. Y aunque no había ido tan lejos, dijo Ray, ahora te beso a ti. Y no es lo que mismo podríamos seguir intentando, dijo Ruth. Estoy dispuesta, sino lo que dice mi madre, que diría que le gustaban las chicas, dijo Ray.
Hagamos un pacto, dijo Ruth. Imagínate que Susie y yo haré el mismo. Eso totalmente neurótico, dijo Ray, sonriendo. Estoy diciendo que no quería. Lo atormento, Ruth, enseñando otra vez de tus dibujos. Puede que yo sea neurótica, dijo Ruth, sacando de su cartera su cuaderno bocetos. Está lleno de desnudos que había copiado de Playboy, pronunciando grandes ciertas partes, añadiendo el pelo, arrugas de las zonas, retocando con aerógrafo, que los menos pervertidos de carboncillo. Ray bailaba en un cuarto cuando Ruth llevaba gafas de la que trataba de presidir instinto porque cristales gruesos y su padre había escogido los menos caras de montura, resistentes que iban unos vaqueros holgados manchados y con una camisa con la Ruth imaginaba había visto que las había dormido cuando la había visto en la puerta de la bolsa dejaba de bailar, se llevó al instante las manos de las gafas para quitarle y sí saber que ella era la que quitó con su dirección. Hola hijo, ¿puedes bajar el volumen? Gritó Ruth. Al cesar el ruido, los oídos de Ruth resonaban en un segundo. Ese segundo vio el brillo de los ojos de Ray. Estaba en otro lado de la habitación. Entre ambos estaba la cama con las sábanas arrugadas, hechas en un ovillo, encima de un retrato que ella me había hecho de memoria. Los he colgado, dijo Ruth. Cree que yo estoy muy bueno, tuyo y nadie más. Mi madre también lo cree. Era una mujer tan especie, dijo Ruth, dejando la bolsa. No me extraña que esté estremeciendo. De que las velas, dijo, he probado la tienda de comestibles. Hoy es 6 de diciembre, lo sé. Lo podríamos ir al campo trigo, encender para decir. ¿Cuántas veces te puedo decir que era una? Dijo Ruth. Iré sola, nos dijo. Ay, contigo, Ruth. Se sentó con una cazadora. Y peto, y esperó que cambiara la camiseta. Lo observó vuelta a espalda. Lo delegó. Estaba, pero también como ondulaba los músculos de sus brazos, como suponía que dormían, el color de su piel como el de su madre, mucho más tentador que la suya. Podemos besarnos un rato. Siquiera se volvió sonriendo. Había empezado a disfrutar como los experimentos ya no pensaban de mí cuando yo quería decir. Le gustaba ella migajera, odiaba asunto, le gustaba inteligente, que era y fingiera importante en la parte que fuera médico. Aunque no quería médico, ella solo señaló mientras yo hurgaba casas viejas sin burlar y tras hileras de libros en la casa mientras ella moría por ello. Se notó a su lado en la cama, quería quitarle la parca, ella se la quitó y así ya que aventaron mi muerte, Ray se levantaron sobre Ruth y los dos se besaron. En cierto momento ella solo dijo la cara. Mierda, dijo, creo que siento algo. Cuando Ray y Ruth llegaron, tampoco traigo, hicieron callados y cogidos de la mano. Ellos no sabían lo que cogían porque velaban juntos, porque a mí le gustaba hacerlo simplemente atorbillar, pero siempre le caracterizaba que la habían abandonado. Luego vio que ella no había, que había pensado de mí. Samuel Hall estaba en el campo, traigo de espaldas y ella en las manos en los bolsillos. Ruth vio los marciones amarillos de solos. Los ha traído presunto Samuel, no dijo. Respondió por su hermano. Ya están aquí cuando hemos llegado. La señora observaba cómo el cuarto de su hijo en el piso de arriba decidió el abrigo, salir campo, sin pararse de pensar, corría. Gracias doblaba la esquina cuando vi a la señora de salir de la casa de Glor Pascua, que la hallaron durante un momento. Grace, ¿qué iba a pasar antes que la casa que reunieran? Grace hizo 2 llamadas, una que iba para su distintas urbanización, literalmente una próspera que las Gilbert. Estos no se habían recuperado del extraño papel que había empeñado en la investigación de mi muerte. De su pie el perro ladrando hubiera descubierto la primera prueba. Ofreció acompañarlo que en silencio a través de los jardines, accidó suelo campo, trajera cierto. Ellos atravesar los jardines de los vecinos y accidentó suelo del campo. Traje sería para ellos si el señor Gilbert si necesitaba hacerlo, dijo Harsey sobre su mujer, aunque yo lo destrozaba, aunque también él siempre disimulaba el dolor mostrando atento a una mujer, aunque se las había pasado por la cabeza regalando un perro con un consuelo para ambos. El señor que se le preguntó si los Ray se le había rescatado en un buen chico, que había en lo que es juzgado y de modelo llamado Luz Juana, que parecía que su hijo ya estaba allí, pero ellas también irían. Miraba por la ventana cuando gran jodía brazo de el novio de Grace sometió y Gilbert mientras cruzaban el jardín, pasaban por el campo, dirigió mamá. Mi madre está leyendo al que la apasamiento. Estudiando en la universidad desde entonces no había vuelto a mirar. A su lado estaban libros que habían señalado como estudiante al tomerizar San Coleb
Le había bajado la estantería de su cuarto y se le había prometido leerlos ese año. No me interesa, dijo Daddy, pero de seguro que su padre es el que me interesa cuando llegue a casa. Por eso no subes a jugar con tu hermano. Mi hermana llevaba semanas dando detrás de nuestra madre, tratando de ganársela sin hacer las señales, enviando a otro lado de la superficie. Estaba seguro que ella se quedó sentada en mi madre observando a nuestros vecinos desde la ventana. Cuando se hizo la noche, las velas que los últimos en la que había tenido prevención era consigo, iluminando el campo trago parecía estar allí. Toda la gente ya no había conocido alguna vez que había sentado las clases de parvulario, hasta que el señor Bote había visto que pasaba algo. Al volver del preparar su experimento anual de la siguiente que iba, una digestión animal se había acercado, darse cuenta que ocurría había el colegio, que había varias llamadas, que había secretarias quien le había afectado mi muerte, y que había un hijo, que había profesores que no había acudido al funeral, oficiales del colegio. Los rumores se acercaban de la presunta culpabilidad del señor Harvey. Había empezado a abrirse, pero paso a paso. Entre los vecinos, la noche de acción de gracias, de lo único que se hablaba en el vecindario de la tarde era posible que podían haber matado a Susie Salmón, ese hombre extraño que había vivido tan discretamente entre ellos. Pero nadie se había atrevido a abordar a mi familia directamente entre ellos. Pero nadie sabía, para averiguar detalles, a los primos de los amigos de los padres de los chicos. Constaban césped de los preguntó, sabía todo el que podía, el corriente que había policía, que había muy sociado la semana anteriormente. Tal modo mi funeral fue tanto de manera señalada. Mi recuerdo como una forma que mis vecinos se contaron uno de los otros. Un asesino había vivido entre ellos, había caminado por las calles, había comprado galletas a sus fracciones de revistas de hijos. En mi cielo yo vibraba la energía y calor mediante llegaba una mal gente como trigo. Encendía las velas, empezaba a cantar sus bajitos y empezaba canto fúnebre, que el señor Hobby lejano, recuerdo del abuelo Dublín. Mis vecinos sintieron incómodos al principio, pero cuando el señor Hobby se puso en la secretaría del colegio, la única voz que menos melodía era una permanece erigida en el borde del cordo, lejos de sus hijos. El doctor Hinks había llamado justo cuando ella salía, para decir que había quedado de dormir en la oficina. Para otros que se volvían a trabajar, aparece el coche en los caminos de acceso en su casa. Bajaron reuniones con su familia, los vecinos. Cuando trabajaban para mantener la familia a tiempo de vigilar a sus hijos, cercioraron que estaba fuera de peligro. Como grupos aprendían que era posible, y muchas normas que establecieron lo que había pasado y me podía pasar cualquiera. No había teléfono en nuestra casa. Dejaron a mi familia tranquila e interpone la barrera, rodeando las tarjetas de manera de hueco chimenea. Un montón de leña en camino de garaje, cerca como una capa de hielo transparente, cubra de árboles cuando llovía. Y luego en nuestra casa nacía desde más de la manzana, pero no era el asesinato. Tenía una puerta sanguinolenta, la otra del cual estaba, en la cual todos parecían insensibles. El cielo se había vuelto color rosa moteado cuando Leslie se dio cuenta que lo que ocurría. Mi madre me levantó de su libro. Está celebrando. Acercó una ceremonia por Susie, dijo. Les escuché abrir una puerta. Entraron en el aire frío de diciembre. Alejó un humor. Mi madre empleó una energía llamada. Hemos tenido un funeral, dijo. Para mí se ha acabado. ¿Qué ha acabado? Mi madre tenía los codos apoyados en los brazos del sillón, orejas amarillas. Se inclinó literalmente hacia adelante, se cara desde la sombra, haciendo una difícil y brillosa expresión. No creo que ella se está esperando aquí afuera. No creo que encender las velas y hacer que une recuerdos. Hay otras maneras de honorarlo. ¿Cuáles? Preguntan. Y estaba sentada en las piernas cruzadas en la alfombra delante de mi madre. Se me estaba sentada en el sillón, orejas con uno de un marcado donde se había quedado con la lectura de Molière. Quiero algo que mi madre les dice, comprendo. Ella algo era que una chica, mi madre dejó al libro. Muriel, encima de la mesa del centro, deslizó hacia arriba hasta sentarse sobre las alfombras. Yo solo sorprendí a mi madre, que nunca sentó el suelo. Me escribió pagar las facturas en los sillones de las orejas. El extremo del sofá, Holby acurrucándose al lado. Cogió la mano de mi hermana entre las suyas. Vas dejando preguntas. Desde mi madre tuvo como decir que ella ya sabía el lugar de eso. Te prometo que no voy a dejarte. Deseaba volver a esa chica sin compromiso, que limpiaba en el que escondió a la gente de One una taza con una rota. Soñaba vivir París como de Bolstar. Volvía a casa del detrás de los extraños. Hans Salmón era bastante grupo cuando
soportar tabaco. Los cafés del país estaban llenos de cigarrillos. Le había dicho que ella había parecido impresionar cuando finalmente ese verano ella lo había subido y exhibieron por fin una vez un cigarrillo. Él no broma también, como cuando ella pasó la taza rota y se existieron en pleno de las palabras favoritas en vez de la balbucía, como había roto la escondida y de una ebrio de la familia de la taza del Wingo. Ven aquí, mi hija mía, dijo mi padre. El indio obsesionó apoyo a la espalda del pecho de mi madre. Amaneció con una torpeza de la alfombra. Eso lo hacía muy bien, Leslie dijo. Está amanecido. Vivo en tu padre. Oye, ¿oyeron el coche? Detenieron en el camino del garaje. Leslie dejó a mi madre que abrazara mientras estaba pensando en Rosa. Detrás de la casa, dulce aroma de que había llegado a una calle transportó a mi madre de lejos al último novio que había antes. Después de mi padre le cantaba a las gaulosis. Era un tipo pretencioso. Pensó que con cierto modo sería para permitirme que ella era muy seria. En vez de verlas, mamá preguntó a Leslie, mirando fijamente en Vendanda. Ve, busca a tu padre, dijo mi madre. Mi madre encontró a mi padre en un vestíbulo colgado de las llaves y el abrigo sin y dijo, mi puesto. ¿Qué iba a dejar? Mi papá gritó, mi hermano deja el piso de arriba. Y mi hermana padre fueron de encuentro. Me toca a ti, dijo mi padre. Cuando Blackie me movilizaron en el cuerpo, cuando estoy cansada, a proteger, dijo, no me parece bien. Incluso Susie me ha dejado y el bol, mi hermana alcanzó la vista, miró. Dando fiesta de Susie, dijo. Leslie, mi papá y yo vamos a llevarte. ¿Estás enfermera, mamá? Preguntó Brooklyn. No quería mentirte, pero lo que pareció que era una descripción exacta era la situación. Quedó reunirse bajo con su padre mientras llevaba a Brooklyn en su cuarto. Llamó a cambiar. Pero sabes, dijo Brooklyn, viene conmigo, pasamos tiempo mientras tú juegas a fútbol. No sabía decir, pero cogió, lo trajo hacia así como menudo hacia Holly. Era un niño extraordinario, le digo. Yo siempre estaré aquí, pase lo que pase. Mi padre bajó los espacios de las escaleras, aferrándose con la mano izquierda a la barandilla de la madera hasta que llegó a un vestíbulo. Mi madre lo oyó acercándose, cogiendo el libro de Muriel. Lo escogió sigilosamente a donde lo vería. Se puso a leer el pie de un rincón de encomendar, escogiendo de su familia. Esperó que la puerta abriera y se acercara a mi vecino y un profesor y familiares y se colocaran en un círculo alrededor del lugar. Hasta muy lejos donde se habían matado mi padre y mis hermanos se volvieron a oír los cantos en cuanto salieron. Todo mi padre se inclinó, lanzó hacia el calor y la luz. Quería desaparecer, estuvieran presentemente corazón. Todos mientras observaban me di cuenta algo. Despedían de mí, había convertido en muchas niñas desaparecidas. Ellos volvieron a sus casas, se encerraron en una carta pasada, no volvieron a abrir. Hoy yo tenía oportunidades para despedirme de Dios, desde lo que mejor alguna manera, buenos pensamientos de manos de calles, objetos caídos, recogidos de vuelto, afeables saludos, manos de una ventaja, un movimiento de cabeza, una sonrisa, unos ojos que fijamente en la travesura de unos niños. Ruth fue la primera vez en la miembro de mi familia y tuvo a Ray la manga. Ven a ayudarlo, susurró Ray. Había conocido a mi madre el primer día que resultaría ser a la trayectoria intentar como un asesinato se adelantó. Samuel también se preparó como la gente, como los jóvenes pastores condujeron a mi padre, hermanos, hasta el grupo apartó dejarse como grupo. Llevaba meses sin llevar salvo para ir ver los trabajos, sentarse hacia un trasero, y no había ver vecinos. Ahora miro por cuenta que había querido personas que ni siquiera reconocía, sin sea afecto. No había experimentado en lo que pareció mucho tiempo la expresión de los breves instantes olvidados, como Blue y los amorosos accidentes con su hijo. Miró al señor Holby. Se está, dijo Susie. Quedaba delante de la ventana verano escuchando cantar el patio, le cantaba, quería encantar un nostro. La clase de gracia que esconde, cuando contas una ocasión, cuando no más se da, para salvar a una querida de la muerte del Señor. Hobley tembló en vez solo de la primera nota, y luego cantó alto, claro, entonando. Todos se encantaron con él. Con las noches del verano que había mi padre como oscuridad trataba la eternidad, como siempre esperaba frescarse. A veces veía de la ventana abierta, sentía brisa, y eso brisa llegaba la música de la casa de los bebés. Mientras escuchaba al señor Holby cantar las dos baladas sin retrocederse que había brisa, traía el olor a tierra y un olor como musgo, como yo podía significar tormenta. En esos momentos reinaba un maravilloso silencio temporal mientras les estudiaba este viejo sofá en sus habitaciones. Mi padre leía en su estudio, mi madre bordaba los plátanos del piso debajo.
A mí me gusta ponerme un camión largo de algodón, salir del porche trasero, mientras esperaba caer gruesas gotas contra el tejado de la brisa a través de la tela metálica. Me pegaba a camisón de cuerpo, era grande, maravilloso, y un relámpago seguía un trueno. Junto a la puerta abierta del porche estaba mi madre, después de soltarme la típica advertencia para coger el resfriado de una muerte. Se quedaba callada mientras escuchamos cómo caía la lluvia, retumbaban los truenos, oíamos la que se elevaba para saludarnos. Parecía invencible, me dijo mi madre. Una noche me encantaba. Esos momentos en los que parecía que sentíamos los mismos. Me salí hacia ella, envuelta en mi fino camisón, y le dije: lo soy.